Costos por procesos, PEPs. Caso webs, contaduría. Caso 2, a ver, veremos. Sí, yo me olvidé guardarlo. Porque lo he planteado en clases nomás, ¿no? Sí, licenciado. En sí terminamos el caso, solo nos faltaba concluir con los asientos, licenciado. Eso quiero recuperarlo, a ver, veremos. No tenía un nombre, ¿qué le puse? Sí. Me acuerdo que le puse costos 2, tal vez aquí esté. A ver, es micrófono. Práctica 1, 3 de agosto. 16 de agosto, ¿qué fecha era? No, promedio. 16 de agosto, licenciado. 16 de agosto. Pues este podría ser. A ver. Ya, con 110 unidades. ¿Con cuántas unidades hemos empezado en el proceso 1? Con 200, licenciado. Con 200, no sé Pucha, no sé, ¿dónde lo he puesto? No sé. Cachito, por favor, a ver. Me parece. Costo. Los procesos, ¿qué es este? Este puede ser. Bueno, alguien va a tener que compartirlo, yo creo. Procesos. Administración. No sé, no sé, tengo un virus que me estaba. A ver, este es. Me está eliminando el nombre. 200. Este es 200 y está la solución hasta registro contable. Sí, eso que nos falta. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a compartir. Ya, ese, ¿no? Hemos llegado hasta. Sí, hasta ahí. Registros contables. Este es el que nos falta, los registros. Sí, Costo de licenciado. inventario. Ya. Bien, a ver. Bueno, alguien tendría que compartir esto. ¿Quién estaba ayudándome? Tal vez lo podría compartir y hacer los asientos más rápidos. Registros contables. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho solamente el proceso 1 y 2. En el proceso 1 hemos sacado, no, en el proceso 2. Producción costo unitario, perfecto. Evaluación de la producción, 600 unidades. La producción en proceso. Inventario finalmente inicial, perfecto. Inventario inicial, ¿cuánto era su costo? Ahora el inventario de lo que queda.
200 unidades por 2.205. Ya, eso, perfecto, perfecto. ¿Cuántas? 200 unidades. 100 menos 300. Procesos 200, está bien. 200, ya, hemos hecho igualar todo el costo. Bien, falta el asiento contable. A ver, ¿quién va a compartir? Oh, ¿alguien quiere hacer los asientos? ¿Hay alguien que tenga? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Mm? Nadie, ¿no? No quieren compartir, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Bueno, entonces se supone que ya lo entendemos perfectamente. A ver, Licenciado, disculpe, no sé sí, si como tal lo podríamos hacer, es que nosotros otros hacemos a mano y se nos hace un poco complicado compartir. ya. Bueno, a ver, en cuanto a los registros contables, solamente se trata de una acumulación de costos. En el flujo de unidades y costos, vemos en el proceso uno, por ejemplo, en el proceso uno estamos empezando con una cantidad de unidades en proceso, un inventario de productos en proceso, ¿no? Que eran las 200 unidades, con sus grados de avance y sus costos. Luego hemos iniciado otras 1.000 con sus respectivos costos. En cuanto a los asientos contables, la única recomendación es, por ejemplo, el asiento 1, el comprobante 1, tendríamos que tener cuidado si es que no se presentan saldos de un balance, o más bien, a ver, si empezamos un nuevo periodo partiendo de los saldos de un balance anterior, en ese balance anterior tendrían que estar seguramente almacén de materias primas, tendrían que estar caja bancos, tendría que estar almacén de productos terminados, pero también tendría que estar una cuenta que se llame inventario de productos en proceso, porque viene de un periodo anterior. Y en ese periodo anterior lo que se ha hecho es terminar una cantidad producida que ha entrado al almacén de productos terminados y una parte ha quedado en el inventario final. Ese inventario que queda, que está en producción en proceso, hemos cerrado contra una cuenta llamada inventario de productos en proceso. Entonces, para este periodo, hay que habilitar ese inventario para que entre al proceso de producción. Por lo tanto, el primer asiento, al margen de otras cuentas del balance, tendría que haber, como en este caso, una cuenta
que nos lleve a aperturar la cuenta de producción en proceso 1, ¿no es cierto? Ahí empezaríamos con la acumulación de este inventario que tiene un costo de 352.500. Hay que tener cuidado con eso porque eso debe estar en el balance y forma esta parte, ¿no? Entonces, aperturamos y cerrando ¿qué? Cerrando la cuenta de inventario de productos o producción proceso, en proceso. Ya no es U1 ni 2, sino ya directamente entrado a un inventario de productos que no han sido terminados y que en la siguiente gestión o periodo se va a terminar. Como acá, por ejemplo, en esta cuenta se va a cerrar 352.500 y se está habilitando para ser parte de la nueva producción. Lógicamente, ahí necesitamos los mayores, materia prima, necesitamos los otros elementos del costo, como eh, que van a ir a acumular a los registros de mayores auxiliares, ¿no es cierto? Vamos a tener materia prima, vamos a tener mano de obra, vamos a tener los costos indirectos, así como está en esa cuenta de inventario. Ese es el primer comprobante. Entonces llamaríamos esto simplemente por la apertura, ¿no? Por la apertura de la producción en proceso. Sí, eso hay que tener cuidado. Lo mismo vamos a hacer con el proceso 2. Ahora, si quisiéramos hacer un solo asiento por ambos procesos, tendríamos que tener el inventario de la suma de los dos. Yo prefiero hacerlo en el momento de contabilizar cada proceso. En este caso, en particular, el proceso 1, contabilizamos su cierre para habilitar al costo de producción. Entonces, el segundo asiento ya vendrá directamente por el consumo para las unidades nuevas. Entonces, el comprobante 2 va a ser la acumulación de los costos, la producción en proceso 1, ¿no es cierto? Que está consumiendo materia prima, está consumiendo mano de obra y está consumiendo costos indirectos de fábrica. Los mismos elementos que hay al empezar el proceso de producción con los saldos del periodo anterior. ¿Sí? En nuestro ejemplo, eso cuesta 2.174. 2.174.000, ¿no? Ese es el costo para las nuevas unidades. Y tiene sus subcuentas en cada elemento del costo. Entonces, cuando hablamos de inventario al inicio y al final, no estamos hablando de un sistema periódico, sino un sistema perpetuo. ¿Ya? Simplemente es para mostrar lo que hay al inicio como inventario y lo que queda al final como inventario también, ¿no es cierto? Pero en un sistema perpetuo, eso está en la cuenta producción en proceso o está en la cuenta inventario. En cambio, la producción terminada entra al almacén de productos terminados, ¿no? En este segundo asiento, entonces, los costos utilizados, lógicamente, por acumulación de costos, tienen que venir de algún lugar. La materia prima en el sistema perpetuo vendrá del almacén de materiales. Y puede existir que a la producción entra materia prima A, materia prima B, no lo sé. Tendríamos auxiliares. Auxiliares para identificar la materia prima. Si es una sola, podríamos poner materia prima al lado del abono, el monto de la materia prima. 1.600.000. 1.600.000, que sería el monto que se está utilizando. Lo propio en el otro elemento,
mano de obra, vamos a utilizar una cuenta de mayor general por la planilla de sueldos de vengada. Entonces, vamos a utilizar sueldos y salarios por pagar, ¿cierto? Que según el consumo son 450.000, pero se identificará seguramente como sueldos obreros de planta, ¿no? Etcétera, que puede servirnos un auxiliar para identificar. No nos olvidemos la tercera cuenta, que son costos indirectos de fábrica, que se están utilizando 124.000. De tal manera que esa cuenta, esa tercera cuenta, costos indirectos de fábrica, sabemos que como son indirectos, están compuestos por una serie de cuentas, dentro de las cuales va a estar energía eléctrica, va a estar seguramente depreciaciones, energía eléctrica, va a estar otras cuentas que sean por consumos de costos indirectos, que no impliquen materia prima ni mano de obra directa, ¿cierto? Entonces, a esto lo tenemos que identificar claramente cuáles son las cuentas de vengadas, ¿no es cierto? Cuentas por pagar, ya una cantidad que hay. Pero también pueden haber, si el costo ha sido en depreciación de maquinaria, el abono será depreciación acumulada, ¿no? De maquinaria, no sé, ¿no? De maquinaria utilizada, ¿no? Maquinaria. Entonces, como ejercicio, lo que utilizo es cuando no hacemos acumulación contable, utilizamos costos indirectos por pagar o costos varios. Pero esto tiene que formar seguramente la cuenta de los costos indirectos utilizados, que sumados tendrían que estar un monto de, el tercer elemento, 124.000. ¿Sí? Son los dos costos que hemos utilizado, el del inicio y el nuevo costo. En el tercer asiento, el comprobante 3, sabemos que se terminó la producción. Y en la producción del proceso 1 no entra al almacén porque es un producto semi-terminado. Entonces, habilitamos el nuevo proceso, producción en proceso, que es el proceso 2, que se está aperturando para la acumulación de los costos, ¿cierto? Producción en proceso 2, cuántos productos ha recibido, etcétera, ¿no? Y el costo, ¿no? El costo no sabemos en este momento, lo tenemos acá, pero ese es el asiento contable. Segundo, como tenemos que cerrar el proceso 1, también la producción en proceso no lo guardamos como producción en proceso 1, sino lo transformamos en inventario de productos en proceso, ¿cierto? Que es la que ha originado el inicio para el siguiente periodo, como hemos visto antes. Inventario. Ha habido merma, la merma termina ahí como merma normal. Una pérdida directamente, ¿no? Y cerramos todo lo que es producción en proceso 1 por el 100%, con lo cual va a desaparecer esa cuenta que ha acumulado costos. Desaparece y se ha transformado en semiterminados que han pasado a producción, el inventario que queda para aperturar en la producción en proceso 1 y la merma anormal. Por lo tanto, el comprobante 4 ya es de acumulación
nuevamente, pero utilizando la producción en primero el costo del inventario de producción en proceso. Dos, ¿no es cierto? O sea, este costo que está acá en el flujo de unidades. Este costo de 86,000 va a acumular. Porque la primera acumulación ha sido las unidades terminadas o semiterminadas de 1 en 2 por un monto de 1.764.000, luego el inventario y posteriormente la 103 o el monto 3 que daría lugar al comprobante 4, que será el costo adicionado en el proceso 2, que también entra a la producción en proceso 2. Acumulará el costo adicionado. Y si hubiera bueno, todo esto igual no es de materiales contra el devengado de sueldos y salarios por pagar y contra los costos indirectos varios, cuentas por pagar, depreciaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que ha dado origen. El comprobante 5, si hubiera un costo del material semi-elaborado, ese costo del material semi-elaborado, vamos a contabilizarlo aumentando el costo en la cuenta producción en proceso 2. ¿No? Y esto se refiere entonces a un material semi-elaborado, que es como materia prima que ha quedado pendiente, ¿no? Por su costo que haya. De esa manera hemos acumulado todos los costos. Si mayorizamos, esa producción en proceso está trayendo el costo de 1 en 2, el costo del inventario del proceso 2, el costo adicionado y más una producción de la materia prima semi-elaborada, ¿no? Para luego determinar ya la evaluación de la producción terminada en el proceso 2, que va a entrar al almacén, etcétera. Entonces, nada más, ese es el procedimiento. En los costos adicionados es lo importante, porque en esos costos adicionados tenemos que acumular los costos. Hay que contabilizar almacenes, determinar el método de evaluación, el inventario, las compras, las salidas con tarjetas de Cardex, las planillas de sueldos, los aportes patronales, que son parte del costo, y los costos indirectos. Si son pagados, si son devengados, la forma de contabilizarlos, ¿no es cierto? Para hacer los asientos también, y los mayores. Una vez determinado el costo en el proceso 2, costo de la producción, se podrá vender, etcétera, etcétera, y preparar los estados financieros. Nada más. Ese es el procedimiento entonces para el proceso 2. ¿Ya? Entonces, creo que no hay más problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, una pregunta. En el comprobante número 3, usted dijo que el 100% de la producción uno va a ir en ellos. ¿Cómo? A ver. Del comprobante número 3, licenciado, y es mi Mm, duda, porque no estaba bien mi audio, no le pude escuchar muy bien. sí, Del comprobante 3. repetiremos un poquito. El comprobante 1 es la apertura, ¿no es cierto? Sí. De la producción en proceso 1, cerrando el inventario. 2 es la producción en proceso 1, acumulando los costos contra las contracuentas que han dado origen a ese consumo de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos. Terminado el proceso 1, lógicamente,
se hace la 103, transfiriendo la producción semi al proceso 2. ¿Cuánto es el costo de la producción semi-terminada que entra a la producción en proceso 2? En esa evaluación también está la producción en proceso, que entra a la cuenta inventario de productos en proceso. Puede haber merma, la merma también se debita y se cierra todos los costos de la producción en proceso 1. Hasta ahí ya no tenemos nada que hacer con el 1, todo está cerrado y sus costos están acumulados. Ya habríamos aperturado el mayor de la producción en proceso 2, la cual va a ser ahora nuevamente objeto de acumulación de los costos. Nada más, eso es, ¿no? Está bien, licenciado, gracias. Es en el PEPS, ¿no? Ahora, lógicamente vamos a tener como aquí un costo de producción para la venta. En el proceso 2, ahí es donde se termina el producto. Ahí se termina el producto y tenemos en la evaluación producción terminada, 600 unidades a un costo unitario. Entonces, ahí podemos decir, se efectúa la venta a un precio de venta del, por decir, 40% de beneficio. ¿Sobre qué? Sobre el costo de producción, ¿sí? El costo de producción. Entonces, el precio vamos a obtener de este costo unitario, ¿no? De 3.415. Pero puede darse el caso de que esas unidades, así sea por el método web, puede ser que las ventas incluyan una gran parte del inventario. Porque y cuando decimos vamos a adicionar un 40% al costo de producción, entonces tenemos que definir claramente el costo en función de una tarjeta de cargas, cómo está afectando el costo de ventas, el costo de la producción vendida, y a esos costos le estaríamos añadiendo un 40% de ventas, ¿no? Porque va a salir una parte de las antiguas y otra parte de las nuevas, igual que en el PEPS. Nada más, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente en el planteamiento, ¿de dónde sacamos el 40%? En este caso, 3.415. O hay unas existencias que ya están en el almacén y que van a ser parte de la venta. Y esas tienen un costo distinto a 3.415. Entonces, ¿qué quiero decir? Si vendemos 800 unidades, es muy posible que estas unidades, vamos a suponer, habían en el almacén, había 400 unidades, 300 unidades. Y de las nuevas, ¿cuántas? 500. Esas van a ser las ventas. Estas 500, que son la nueva producción, tienen 3.415 de costo unitario. 3.415. Pero estas es muy posible que hayan tenido solamente 3.000. Entonces, si yo digo, se le aumenta un 40% al costo de producción, no me interesaría estos, sino solamente 3.415 porque estoy aumentando al costo de producción. Si digo sobre sus costos, entonces habría que aumentar 40 a las que salen de aquí, de las nuevas, y a las que salen de las 3.000 unidades. ¿Sí? Eso es lo que quiero expresar. Va a depender del planteamiento que se haga sobre el porcentaje de beneficio que se va a aplicar para el precio de venta.
Bien, ¿qué más tenemos acá? Ya no, creo que toda la parte contable la hemos hecho en el PEPS y en el promedio, que es la acumulación de costes igual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hay? ¿Hay alguna pregunta más, jóvenes? ¿Todo está bien? Yo creo que en la acumulación de cosas ya no tenemos problemas, ¿no es cierto? Ya es contables. Veamos. Veamos algún caso más de... Les voy a enviar un caso, ese sí, para que ustedes resuelvan. A ver, algún otro que veamos. Creo que con eso habríamos terminado el método WEBS. ¿Cuántos casos hemos resuelto de WEBS? Dos, licenciado. Ya, uno con un proceso, creo, ¿no? Sí, licenciado. A ver, veremos cómo nos va con este caso. Lo voy a compartir. A ver si podemos hacer. Pues, si nos puede servir esto. A ver, estoy haciendo
costos. Costos por procesos webs. Procesos webs. Si lo puedo compartir esto ya. Un momentito, a ver. Yo creo que yo creo que este lo hemos hecho saber, pero tenemos aquí. A ver, veamos este caso. Cuando se agrega materia prima en proceso posterior al primero, lo que no implica incremento de unidades en proceso. Lo haremos este método con webs. Dos procesos con 400 unidades que inicia. Materia prima, mano de obra, costos indirectos. Está bien. Unidades iniciadas. Unidades terminadas. Está bien esto. Sí, está bien. Sí, está bien este ya. Ya. Este es un casito entonces que nos puede servir. Veamos, a ver. Bien. Lo puedo mandar a WhatsApp. Este caso, 400 unidades. Sí, puede ser. A ver.
Dos. A ver, fíjense el WhatsApp. Ya si les he mandado. Sí, licenciada, ya llegó. Llegado, ¿no? Bien, entonces, si es un caso son de 400 unidades que empezamos. En el proceso 1 tiene un inventario. Muy bien. Añade 1.400 unidades con los otros costos. El informe de producción terminadas en proceso y la merma. Ahí las ventas. Perfecto. Tenemos que las unidades semiterminadas son en el informe 1.300 que pasan al 2. Hay que determinar su costo y luego tenemos 300 de inicio, 1.600. Y llegaríamos al final, las 1.600 unidades. Bien, este es un ejercicio también con costos ya que se han determinado, ¿no? No hay la acumulación que hacemos contablemente. El próximo ejercicio lo haremos con costos para acumular, ¿no? Contabilizando planillas, almacenes, etcétera. Bien, ¿lo pueden comenzar a hacer esto, por favor? Está bien, Comiencen licenciado. a separarlo cada uno y me comentan. Había un comentario de alguien, no recuerdo, que quería que aumentemos unidades, creo. Era mi persona, licenciado. Dime, ¿qué es? Era que en terminadas, al final, para evaluar lo que teníamos que sacar, lo que enviábamos del proceso uno y una cantidad extra para que se cubran los del proceso 2 más, o sea, el inventario de productos en proceso del segundo proceso. Veamos, a ver. En este caso, por ejemplo, que tenemos acá, tenemos en el 2, ¿no es cierto? Un inicial y lo que hemos recibido. ¿Aquí quieres que aumentemos unas unidades? No, en las terminadas en todo caso, que sean un monto superior a las enviadas del Pero proceso uno. veamos, a ver, son 1.600. Tienen que haber las 1.600. Tú me dices que son 300 y quisieras que las terminadas, ¿cuántas quieres que sean? De las 1.600, que el Mil inventario, 1650 podrían ser. ¿cuánto? 1650, para que supere el monto de las enviadas del proceso uno. 1.650. 1.650 son 250 que quedarían. ¿Sí? No, No, 200. no se podría, creo. Dice. No, pues no se puede, ¿no? Esto teníamos, son 300. Están las 1.600 unidades. Unidades terminadas, 1.650. ¿Cuántas unidades en total tenemos? 300, 1.600. 1.250, 1.550, 1.600. Si el inventario son 300 al inicio y al final, Eh, Quizá podríamos ponerle 1350, licenciado. Así le restaríamos en proceso a 200. veamos lo que quieres, veamos. 1.300, 50. 1.350 unidades. 1.400 y aquí 200, ¿sí? Sí, exacto. Así ya superaría el monto de las transferidas y se podría 200, evaluar diferente. 200 menos 100. O sea, vamos a evaluar las 1.350 como terminadas, más por diferencia, ¿no? Más el costo. A ver, comiencen a hacer con este dato, entonces, que estamos corrigiendo lo que les he mandado. Vamos a ver qué pasa. Empezaremos con el primero. Comiencen a resolverlo y veamos qué va a pasar con el segundo. Lo voy a grabar esto, ¿ya?
Comiencen a resolver entonces. El primer proceso no hay problema, la acumulación también. Lo que vamos a ver es cómo afecta en el formato que tenemos, ¿no? Porque hemos recibido 1.300 y la producción terminal sería esas primeras en entrar, 1.300. Entonces sería la diferencia del inicial con el final más las 1.600. A ver, comiencen a resolverlo así entonces. Vamos al proceso 1 y luego veremos qué es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Pueden trabajar? Está bien, ¿Cómo es tu licenciado. nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mm? El que le propuso el ejercicio, Brian Flores, licenciado. Vale. Brian, a ver, comencé a trabajar y luego vamos a ver cómo lo analizamos por compartir, ¿sí? Está Vamos a bien, hacer. licenciado. Ok. Los dejo un rato.
Hola, hola. Hola, hola, Se le escucha, licenciado. hola, hola. Se Ya, escucha. ¿cómo les ha ido? ¿Terminaron? Bueno, Brian, bueno, mañana que lo comparta Brian, ¿ya?